Bendiciones para todos, amados. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más aquí. Mientras se puede, mientras se pueda, vamos a tratar de predicar siempre la palabra de Dios, porque es a lo que Dios nos ha llamado. Damos gracias a Dios por eso y siempre rogamos al Dios de los cielos para que la palabra que Dios nos da, que Dios lleva a nuestro corazón, sea de bendición para el pueblo, para la iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que comparten nuestros videos, que le dan un like, que nos dan un comentario, una palabra de motivación, que declaran las bendiciones de Jehová sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio. Agradecemos a Dios. Mandamos un fuerte abrazo a todos nuestras amistades, nuestros hermanos en Cristo y a nuestros familiares. Bendiciones. Y vamos a seguir este tema, las maquinaciones del enemigo. Y estamos solamente refrescando un tema de algo que en las iglesias se comparte muy seguido. Estamos compartiendo esto porque hemos estado casi en casa y Dios llevó a nuestro corazón esta palabra para que la compartiéramos con el pueblo, que ha sido de bendición esta palabra. Gloria a Dios por eso. El texto base que estamos usando está en 2 de Corintios 2:11. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya compartimos, hermanos, qué significa la palabra maquinaciones. Así rápido lo leo. En el griego es ejercer la mente, observar, es captar, es comprender, es prestar atención, es entender, es considerar, es propósito, es intelecto o inteligencia, es entendimiento. En el hebreo es usualmente perverso, que el Señor reprenda al enemigo, sagacidad, abominación, abominable, imaginación, maldad o malo, pensamiento, perverso, intención, plan, determinación, diseño, inventar y obra ingeniosa. Esto significa la palabra maquinación. Entonces, la iglesia no debe de perder estos significados de la palabra maquinación para que usted sepa cómo viene el enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Estamos en victoria, estamos de pie, estamos firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús, en esa roca inconmovible. Gracias, Señor, nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos, úsanos, habla al corazón de tu pueblo, habla a tu iglesia, habla al hermano, habla al amigo, Señor, que nos escucha, que nos ve. Dios mío, edifícanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar palabra de Jehová, queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Espíritu de Dios, por lo tanto, quítame de aquí, Señor. Que sea tu poder, tu Espíritu Santo, nada más usando mi boca como un instrumento de bendición. Queremos compartir tu palabra, queremos ser de bendición. Por lo tanto, te pido, Señor, que tomes el control de todo mi ser, para que todo sea conforme a su voluntad. Habla, Espíritu Santo, háblanos, habla, Jehová, que tu pueblo oye. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado motivando al pueblo para que el pueblo tome la palabra que está en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, donde dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura. Póngase toda la armadura, hermano, toda la armadura de Dios, como un buen soldado. Nunca se le olvide el yelmo de la salvación. Ese yelmo, el pensamiento de que usted es salvo. Tome la espada del Espíritu. Nunca se le olvide la palabra de Dios.
para que usted pueda combatir al enemigo. Tome el escudo de la fe para que pueda pagar, para que pueda defenderse. Tome el escudo de la fe. En el camino de Dios necesitamos ese fundamento importante que es la fe. Tome el escudo para que pueda pagar los dardos de fuego del maligno. Cálcese los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sea un hombre de paz. Sea una mujer de paz. Porque fíjese que dice la palabra de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No se le olvide eso. Si usted no es un hombre de paz, usted le va a dar lugar al diablo. Y si usted le da lugar al diablo, usted sabe que él viene para hurtar, para matar y para destruir. Nunca se le olvide eso. Que el enemigo querrá por todos los medios destruir su vida. Robarle la paz, la tranquilidad, la felicidad que Dios le ha dado. A usted le ha costado mucho eso también. Mucho de su sometimiento. Mucho de su entrega con Dios. Le ha costado. Por lo tanto, no dé lugar al diablo. Cálcese los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. No se le olvide. Eso es el equipamiento de un cristiano. Si usted no tiene eso, el enemigo lo va a hallar predecible, que pueda dañarlo. Donde el enemigo, usted sabe que nos rodea como león rugiente. Él tiene sus artimañas, sus diseños, sus objetivos, sus metas, sus planes. Se camuflajea, nos observa, nos ve, nos escucha. Y no va a dudar en atacar, por muy siervo de Dios que usted sea, y por muy siervo de Dios que yo sea, o por muy sierva de Dios que usted sea, el enemigo no se va a detener por eso. Por eso tome toda la armadura de Dios, amado pueblo. Vístase con la coraza de justicia, para que usted esté firme cuando venga el día malo, y adelante con el Señor. Estuvimos compartiendo acerca de Job, y usted ya sabe. Luego, si usted lee ya en los últimos capítulos, en el último capítulo de Job, Dios restauró a Job, porque hay que decir esto. Dios restaura a Job, hermanos amados. Y si Job, Dios le dio el doble de todo lo que Job tenía. Si perdió 7,000 ovejas, Dios le dio 14,000. Si perdió 3,000 camellos, Dios le dio 6,000. Si tenía 500 asnas, Dios le dio 1,000 asnas. Así es Dios. El enemigo no se va a burlar de los siervos de Dios. El enemigo no cree que se va a quedar riendo de nosotros, porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso. Y aunque el enemigo venga a contraatacarnos y a dañarnos, hermano, ¿sabe qué? Tenemos un Dios que nos cuida, que nos bendice y que Él nos quiere ver bendecidos. ¿Sabe qué? Él quería ver arruinado a Job, y por un tiempo Job estuvo en ruina, pero luego Dios nos muestra a través de la palabra que al mismo Satanás le dio una lección, porque Dios le placía, quería, deseaba que Job estuviera bendecido, y le dio el doble de lo que el diablo le quitó. Léalo, el último capítulo del libro de Job, donde Dios le restituye todo. El enemigo se ha equivocado con usted, el enemigo se ha equivocado conmigo, pero tampoco no ignoremos sus maquinaciones. Amados hermanos, vamos a la luz de la Escritura, porque queremos compartir algo. En el capítulo 4 de Mateo, usted sabe que dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y usted, para que vea, hermanos, y yo quiero que ponga mucha atención, para que vea que el diablo, que el Señor lo reprenda, porque lo estamos mencionando, él no tiene respeto por nadie. Si usted se fija, hermanos amados,
Jesús estaba en el desierto y dice la Biblia que estuvo por ahí por espacio de 40 días en ayuno, en oración. El mismo Dios de los cielos en ayuno y en oración. Esto es para que se dé cuenta, hermanos, que la iglesia, estas son las armas de un cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que no busca de Dios, un cristiano que se dedica solamente a comer, a darle quizás gusto a la carne, a acomodar la carne. Son cristianos donde el enemigo los halla, hermanos, y se los come como un bocadito de pan. Hermanos, yo le digo a usted, si Jesús, siendo Dios, buscaba, oigan, siendo Dios, buscaba llenarse del Espíritu, buscaba someter esa parte humana, porque el enemigo no perdona a nadie, hermano. Y el mismo Dios, sometido en oración, sometido en ayuno. No importa el rango que tú tengas, seas pastor, seas profeta, seas evangelista, seas maestro, seas apóstol, el enemigo no se va a medir para atacarte. Por lo tanto, la iglesia debe estar preparada con los servidores, con los que somos esposos, las esposas, los líderes, todos. Debemos de someternos, de cuidarnos, de guardarnos para Dios y de saber que el enemigo no se va a medir en el ataque. Así es de que, hermanos, y aquí quiero que leamos un ejemplo a la luz de la Escritura. Y dice la palabra del Señor en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, del versículo 1 en adelante, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondiendo Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a detenernos un poquito ahí. Y usted se da cuenta cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, llega a donde el mismito Dios, a donde Jesús, y quiere poner en duda que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice: vamos, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Número uno, él quería poner en duda, le dice: si tú eres hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Jesús no le dijo: sabes que yo te voy a demostrar que soy hijo de Dios. Yo tengo pruebas que soy hijo de Dios. Jesús no contendió con él, sino que usó la palabra. Por eso la iglesia debe de tener palabra. Por eso la iglesia de Cristo debe de equiparse con la palabra de Dios. Jesús no venció a Satanás diciéndole: yo te reprendo ahora. Y no, Jesús solamente declaró la palabra. Tenía esa arma lista. Jesús tenía ese armamento, tenía la espada lista. La espada del Espíritu la tenía desenvainada, que era la palabra. Y Jesús le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, eso es lo más lindo que la iglesia debe tener. La iglesia debe tener palabra. Una de las cosas que tú puedas vencer al enemigo es que que la iglesia tenga palabra de Dios, porque el enemigo no se va a detener. Y tú vas a contrarrestar al enemigo no con tus propias palabras, hermanos amados, porque a veces peleamos. ¿Ha visto usted hermanos peleando con otro hermano? Usando palabras humanas, ofendiéndose, diciéndose groserías, faltándose el respeto, ensuciando sus testimonios, dejando mal parado el evangelio, porque no entienden que deben de tener, hermanos, palabra de Jehová.
en su boca, tienen que tener esa arma en su mano, pero nada más que literalmente, pero espiritualmente la tienen que tener en el corazón. Tienen que tener palabra de Jehová. Una de las cosas que Jesús le contrarrestó a Satanás con la palabra de Dios. Mire, qué lindo es cuando el enemigo te llega tentando, que tú tengas palabra de Jehová y puedas contrarrestar al enemigo. Que tengas esa arma poderosa que es la palabra de Dios, para que puedas contrarrestar al enemigo. Número 2, dice: entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrá para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a ver aquí. Mire, lo lleva, hermano, a la santa ciudad y sube a Jesús al pináculo del templo y le dice: aviéntate de aquí, porque escrito está. Mire, ahí está el detalle. Satanás se sabe la Biblia. Y sabe que, hermanos, hay gente que usa como amuleto el Salmo 91 y lo tiene abierto en la cabecera de su cama. Lo pone en su mesita de noche y tiene el Salmo 91 como un amuleto abierto ahí. Y la gente piensa que Satanás se va a detener por tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Miren, lo que va a detener a Satanás es que tú tengas a Jesús adentro. Es que tú hayas recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal de tu vida. Y Él peleará por ti. Y otra de las cosas que debes de tener es palabra de Jehová en tu corazón. Porque mire, Satanás se sabe el Salmo 91. Y a Jesús le dijo: pues vamos de a palabra. Así vamos con la palabra. Entonces Satanás le receta a Jesús el Salmo 91, verso 11. Léalo, hermano. Salmo 91, verso 11. Satanás le receta a Jesús el Salmo 91, verso 11. Y le dice: aviéntate de aquí, pues escrito está que en las manos, que Dios enviará sus ángeles y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe qué? ¿Se da cuenta, hermano, que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir? ¿Se da cuenta las maquinaciones del enemigo? Si a mismo Jesús le empujó diciéndole que se aventara, hermano, de lo alto del pináculo del templo, de lo más alto. ¿Sabe qué? ¿Ha visto usted personas quitándose la vida? ¿Ha visto usted hasta pastores? ¿Ha visto cristianos que usted se da cuenta, cristianos dándose veneno? ¿Ha visto gente tirándose, hermano, de los edificios, de los hoteles? Hermano, ¿ha visto gente, hermano, aventarse de puentes? ¿Usted cree que es Dios? No, hermanos, no es Dios. Imagínense que a Jesús no lo respetó. Por eso, hermano, revístase de Dios. Por eso busca de Dios. Por eso sométase a Dios. Por eso llénese de la palabra. Porque Satanás se sabe la palabra, pero la usa mal. Hay quienes que viene y el mismo diablo se disfraza como ángel de luz y les empieza a hablar la palabra torcida. Y la gente la cree. Si Jesús hubiera dicho ahí: tienes razón, traes una base bíblica. La Biblia dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarde, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús hubiera dicho: sí, tienes razón, Satanás. Pero ¿sabe qué? Escrito está. Cuando uno tiene palabra de Jehová, uno contrarresta al enemigo, lo contraataca. No que el enemigo no venga y te acomode la palabra para que tú te dañes, para que tú te perjudiques, porque el objetivo de él, su maquinación es dañar, su maquinación es matar, su maquinación es destruir. Qué terrible que el enemigo esté usando la palabra de Dios para destruir a mucha gente, para que la gente se quite la vida. ¿Me entiende, hermano? Mire, ahí está Satanás diciéndole a Jesús que se suicidara. Hermanos, qué terrible. Aviéntate, Jesús, pues escrito está, Salmo 91, verso 11,
que los ángeles vendrán a ti, te llevarán en las manos, te sostendrán, te protegerán, te guardarán para que tu pie no tropiece. Aviéntate, Jesús. Pero Jesús, el Dios, mismo Dios encarnado allí, hermano, él era el actor de la palabra. Y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, hay gente ahora, mucha gente muriendo. Máximos aquellos que no tienen la palabra de Dios. ¿Ha visto usted gente que dice, oí una voz, algo que me dijo, mata? Hombres que le han quitado la vida a su mamá. Mujeres que le han quitado la vida a sus hijos. Esposos que le han quitado la vida a sus esposas, a sus hijos. Porque han oído una voz que les dice, mátalos. Y algunos dicen que Dios les dijo. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído esos testimonios de mujeres diciendo que oyeron una voz que les decía, mata a tus hijos? ¿Ustedes creen que Dios? Para que nos demos cuenta que el enemigo viene para hurtar, viene para matar, viene para destruir. Hermano, levanta vallado. Hermano, levanta clamor por tu familia. Porque el enemigo que tenemos, hermano, es un enemigo que nos quiere ver, hermano, nos quiere ver muertos. Nos quiere ver destruidos. Nos quiere ver en miseria. Nos quiere ver acabados. Nos quiere ver, hermanos, postrados en una cama. Nos quiere ver enfermos. Nos quiere que nos suicidemos. Quiere que agarremos una cuerda, hermano, un lazo, y nos colguemos. Quiere que busquemos una sobredosis de pastillas y nos muramos. Y hay gente, hermano, que obedece a eso. Y por eso se terminan muriendo. ¿Sabe qué? Satanás no perdona. Si a Jesús, hermano, lo irrespetó, pero quedó linda esa enseñanza y esa experiencia, para que nosotros nos demos cuenta cómo uno debe de contraatacar al enemigo, cómo uno debe de contraarrestar al enemigo con la palabra de Dios. Revístete de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, toma la espada del Espíritu, bótale las uñas, los brazos, túmbale la cabeza a Satanás, hermanos, con la palabra de Dios. No lo agarres literalmente, ¿verdad? No vayas a agarrar un machete y vas a andar diciendo que la Biblia dice que tome la espada del Espíritu. No, eso es espiritual. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a contrarrestar al enemigo con la poderosa palabra de Dios. Hermanos, hay que someternos, hay que buscar de Dios. La única manera que tú y yo podamos contrarrestar al enemigo es someter. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y sabe qué? Y dice, sigue diciendo la palabra. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Le recetó el Salmo 91, verso 11, para que usted no tenga el Salmo 91 de amuleto. Satanás se sabe la Biblia. Nada más que la usa para mal y no para bien. Ese es el único detalle. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Dice la Biblia que otra vez hay que tomar en cuenta esta palabra que dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo. El enemigo no se va a detener. Si en algo te ataca y no te causó efecto, no quiere decir que él va a parar. No quiere decir que él se va a detener. Él no se va a dar por vencido. Que el Señor lo reprenda. Lo atamos de pies y manos. Declaramos confusión en las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que otra vez llegó donde Jesús, y lo llevó, dice la palabra del Señor, que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él quiere que usted y yo, hermano, le adoremos. Él quiere, hermano, que quitemos los ojos del Rey de Reyes y le adoremos a Él.
hermano, a cambio de que le adoremos, nos ofrece todo a manos llenas, entre comillas, pero vamos directamente al infierno. Hermano, no ignore las maquinaciones del enemigo. No todo, hermano, no todo lo que viene fácil es de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque si Jesús hubiera dicho, wow, no tengo nada, dice que él no tenía ni siquiera las zorras, dice que tenían sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Satanás sabe de lo que usted tiene necesidad, de lo que yo tengo necesidad, y ahí va a llegar a manos llenas a darle. Pero ¿a cambio de qué? ¿Cuántas personas ha oído usted que le han ofrecido el alma al enemigo? ¿A cambio de qué? A cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de fortuna, a cambio de bienes materiales. Hermano, qué caro pagan el precio esas personas de hacer un pacto con el enemigo. Hermano, ¿sabe qué? Con el enemigo no se juega. Con el enemigo no se juega, hermanos. Hay que cubrir nuestra familia, hay que cubrir nuestras vidas y decirle al Dios de los cielos que nos proteja, que nos, hermano, que vele nuestros sueños las 24 horas del día, porque el enemigo no se va a detener, hermano. Mire, si usted salió victorioso y salió avante de una tentación, de un ataque al enemigo, no cante victoria por eso, dele gloria a Dios, porque Dios lo libró, porque Dios la libró del lazo del cazador. Pero ¿sabe qué? El enemigo va a volver una vez a contraatacar. Por eso usted debe de perseverar en oración. Por eso usted debe estarse fortaleciendo de Dios. Por eso usted debe estar levantando vallados. Por eso usted debe estar atando a las tinieblas de afuera. Por eso usted debe estar declarando confusión, hermano, en los demonios. Porque el enemigo, hermano, ataca una vez y si no lo logró, volverá a regresar a atacarlo. Y si no lo logra, regresará una vez más. Pero que lo haya preparado, que la haya lista usted, hermanita. Que la haya buscando de Dios, armada hasta los dientes, con esa armadura, que cuando la mire, el enemigo se asuste al ver esa sierva de Dios revestida con la coraza, con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe. Que el enemigo pueda ver en esa mujer guerrera, porque el enemigo contraatacará. Que el Señor reprenda al enemigo. Porque ¿sabe qué, hermano? La Biblia compara a Satanás como un león rugiente. Y usted sabe que él come y destruye. Y vuelve otra vez más a tener hambre. El león así es. Y volverá, hermano, a planear otra caza, otro ataque. No se me duerma, hermano, hermanita. No se me duerma en el nombre de Jesús. Tenemos que estar vigilando las 24/7, buscando de Dios. Hermanos, no dormir, no estamos hablando en un sentido espiritual. No es que usted va a estar despierto y que va... No, estamos hablando en un sentido espiritual. Hermano, no se me duerma espiritualmente. Busque de Dios. Levante, hermano, ese clamor a favor de los suyos. Pelee por los suyos en el nombre de Jesús. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo. Dice la Biblia que bajo de sus alas estaremos seguros. Allí estamos seguros. Pero ¿a qué de aquel? Hermano, ¿qué de aquel que no tiene esa protección divina? ¿Qué de aquel que todavía le hablamos a los amigos? Les hablamos a aquellos familiares que todavía no han recibido a Cristo como Señor y como Salvador, que no tienen esa protección divina. Porque pensamos, decimos, no, Dios nos protege a todos. No, dice la Biblia que el que habita, Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. ¿Se da cuenta, hermanos, que Él nos libra del lazo del cazador? ¿De la peste destructora?
que con sus plumas nos cubrirá, que debajo de sus alas estaremos seguros, que no tendremos temor, hermano, del terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni pestilencia que en medio del día destruye. Porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza. Pero tenemos que buscar de Dios. Tenemos que meternos bajo ese refugio. A los amigos, en el nombre de Jesús les hablamos. Aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y como Salvador, es necesario que tú le entregues tu vida a Cristo. Es necesario que te metas bajo esas alas. Así como Jesús le decía a Jerusalén, 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 Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús lloraba y hacía un clamor por Jerusalén. Y le decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise recoger como la gallina recoge a sus polluelos, pero tú nunca quisiste. Hay gente que Dios le quiere dar protección divina y no acepta esa protección divina. Creen que afuera de la protección divina están bien. ¿Sabe qué? Si usted está bajo de esas alas, hermanos, no se salga. Ahí usted está bien, ahí estamos bien, debajo de las alas de Dios. Estamos protegidos, estamos guardados, hermanos, como cuando la gallina recoge sus polluelos, hermanos, y anda, quizás el depredador cerca, hermano, no puede ver porque están debajo de sus alas sus polluelos, y ahí está mamá gallina defendiendo a sus polluelos. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Si estamos bajo de esa protección divina, Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Pero ¿sabe qué? Tampoco vamos a ignorar las maquinaciones del enemigo. Vamos a ir a la palabra. Ejemplos bíblicos, hermano, de que los vamos a hablar. Vamos a hablar, hermano, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 5. Habla la Biblia acerca del endemoniado gadareno. Hermanos, luego voy a leer unos 4 versículos, pero quiero resumirle en el capítulo 5 de Marcos, del versículo 1 en adelante. Si usted se va a dar cuenta y si usted lee, dice la palabra en el capítulo 5, habla acerca del endemoniado gadareno. Jesús llega a una región de Gadara y dice la Biblia que cuando Jesús baja de la barca, dice que le sale al encuentro un endemoniado de Gadara, gadareno. Era un hombre normal, común y corriente, un hombre que no tenía la protección divina de Dios. Eso es para que usted mire que cuando la gente no tiene a Dios, cuando la gente no tiene quien pelee por ellos, la gente está sin esa protección y son bocados fácil del enemigo. Por eso el enemigo está haciendo pedazos familias, aquellas familias que no tienen protección divina. Amigos, les invitamos para que se acerquen a Dios, para que busquen esa protección divina. Hay gente que está muy, la palabra se me va, muy fácil para que el enemigo los ataque. No tienen esa protección. Qué terrible cuando el enemigo los haya, donde dice, aquí está muy fácil esto. Esto está muy facilito, echar a perder este hogar, echar a perder este matrimonio, porque no tienen a Dios que pelee por ellos. Y mire, y aquí llega a la región de Gadara y le sale al encuentro un endemoniado gadareno, y el endemoniado le dice: Jesús, ¿qué tienes contra mí? Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra mí? Porque Jesús reprendía al demonio que llevaba dentro este hombre. Pero este hombre, hermano, cuenta la Biblia que este hombre lo ataban con cadenas. Era como un hombre, así como decimos, ese hombre está loco. Pero ese hombre no estaba loco. El de Gadara parecía loco. Pero ahora que leemos la escritura nos damos cuenta, hermano, que había una legión de demonios
en la vida de este hombre, porque el enemigo, viene a matar, a hurtar y a destruir. Hay gente que no cree en eso. Pero ¿sabe qué? Contamos la historia de este hombre que está en el capítulo 5 de Marcos, donde este hombre estaba endemoniado, donde este hombre lo ataban con cadena, donde su habitación era el sepulcro. Hermano, él vivía en un cementerio. Imagina, la habitación de él era el cementerio donde el enemigo había llevado a este hombre al extremo a destruirlo. Porque el enemigo viene a destruir al hombre. Por eso hay hombres que andan en las calles como locos, se desnudan, les crece la barba, ellos ya no tienen vergüenza, se quitan su ropa interior. Pero ¿sabe qué, pobrecitos? Porque Satanás los tiene gobernados, porque los demonios llegaron a ellos. No sé qué pasó con ellos para que esta gente estuviera así. ¿Sabe qué? Falta de protección divina, falta de Dios. Por eso invitamos que a la gente que no tiene a Jesucristo, que invite a Jesucristo a su vida. Él es tu protector, Él peleará por ti. Él, donde declararás tú que mayor es el que está contigo. Pero cuando uno no tiene a Dios, es como bocado fácil del enemigo. Y este hombre llegó a Jesús, hermano, un hombre que difícil de controlarlo. Lo ataban con cadenas, con grillos, y las reventaba como un hilo las cadenas. No lo podían detener. Hasta que llega Jesús y le pregunta su nombre y le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice Jesús. Y él le dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión se compone más o menos como de 2000 soldados, como de 2000 soldados romanos. Más que todo es como unos 2000 demonios. Y la Biblia habla ahí de que este hombre tenía más o menos unos 2000 demonios, porque así lo dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, léalo usted. Y este hombre tenía más o menos unos 2000 demonios. Imagínense. Pues este hombre reventaba las cadenas, los grilletes, se los ponía, los reventaba como la nada. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Satanás habitaba en la vida de él para destruir a ese ser humano. Pero aparece Jesús. Jesús aparece para destruir las obras del enemigo. Por eso es necesario que este evangelio sea predicado para la gente aquella gente que todavía no ha aceptado a Cristo, aquella gente que no tiene a Cristo, aquella gente que desconoce los ataques del enemigo, que desconocen las maquinaciones del enemigo. Ahora hay mucha gente que el enemigo la ha dejado loca, que está en las calles, que se han suicidado, porque el enemigo está destruyendo muchos seres humanos. Pero Jesús llegó a tiempo y salvó esta vida. Jesús, hermano, fíjese que el demonio le decía: Señor, no nos mandes al abismo. Señor, no nos mandes al abismo. Mándanos a ese hato de cerdos. Mándanos a ese hato de cerdos. Y Jesús, dice la Biblia, que echó fuera, reprendió esa legión de demonios que andaba este hombre. Ahora le leo los versículos adelante, donde dice la palabra, capítulo 5, solo le voy a leer 4 versículos. Versículo 18 al versículo 20. Son 1, 2, 3. Dice la palabra del Señor: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa contigo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta acá cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jehová con él, y todos se maravillaban. Este hombre, al quedar, hermano, libre de todos los demonios, de toda la destrucción física que había hecho, no solo destrucción física, él había destruido, era un hombre de familia. Era un hombre de familia. Quizás tenía a su esposa, tenía a sus hijos. Y este hombre dice que le rogaba a Jesús que le permitiera ir con él. ¿Y sabe qué? Jesús le dijo: vete a tu casa, vete con los tuyos y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo.
Y este hombre se fue publicando por todos los lugares, diciendo cuán grandes cosas había hecho Jehová con él. ¿Te das cuenta? Jesús apareció para destruir las obras del enemigo. Por eso es que tú, amigo, debes de acercarte a Cristo. Por eso tú tienes que venir a Dios. Por eso debes de entregar tu corazón, tu vida a Cristo. Porque el enemigo no va a perdonar tu vida. No va a perdonar tu familia. Este hombre le había destruido su vida física. Este hombre estaba como loco, estaba como endemoniado. Pero ¿sabe qué? Jesús aparece y le dice, vete a los tuyos, porque tienes familia. Vete a tu casa. Vete a los de tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. ¿Sabe qué? Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Hermanos, este hombre, el enemigo había acabado con su familia, con su salud, con su imagen. Eso es lo que hace el enemigo. Lleva al hombre a un extremo de la destrucción, de tal manera que hombres y mujeres, hermano, caen en las drogas, caen en las garras del enemigo, terminan acabados. Usted los ve, hermano, en las calles, destruidos completamente. Porque el enemigo, eso es lo que busca con el ser humano, destruirlo completamente. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Por eso necesitamos, hermano, buscar de Dios. Y le dice a este hombre, ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Eso es lo que testificamos hoy, que Jesucristo ha hecho grandes cosas con nosotros. Le damos gloria al Dios de los cielos, porque Él ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado del lazo del cazador, nos ha librado de la mano del enemigo, nos ha protegido. Gloria a Dios por eso, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido precioso, Él ha sido maravilloso. Y aquí ve usted, hermano, cómo Satanás tenía destruido a este hombre. Dios tenga misericordia y nos guarde y nos cubra y nos proteja, el Dios de los cielos. Dice la palabra del Señor también, un ejemplo bíblico a la luz de la Escritura. Esto está en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Dice, respondiendo uno de la multitud, versículo 17 en adelante. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajes y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo 25. Cuando Jesús vio en la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Y si nos damos cuenta aquí, hermano, que Satanás a un niño, miren, por eso les digo, hermano, hay que cubrir nuestra familia, hay que cubrir nuestra casa. Satanás aquí hace un ataque. Los demonios, miren, demonios de sordo, un demonio sordo y un demonio mudo se apoderó de la vida de este niño. ¿Se da cuenta, hermano? Que hay gente también que Satanás le quita hasta el habla, hasta, hermano, el oído.
sentido hasta puede dejar ciego a una persona. ¿Se da cuenta, hermano? Este niño dice que lo sacudía y lo tiraba al fuego, y desde niño lo quería matar, porque Satanás viene para hurtar, matar y destruir. No ignoremos sus maquinaciones. ¿Sabe qué? Una madre y un padre con un niño así es un padre infeliz. Ver a su hijo destruido, ver a su hijo con un estilo de vida así, hermano, donde este niño tenía como ataques como de epilepsia, donde dice que tiraba espumarajes, crujía los dientes, y el demonio lo sacudía y lo quería tirar, hermano, al fuego, quizás hasta al agua, lo quería ahogar, lo quería matar. Y así este niño vivía, y estos padres con esa angustia, con esa tribulación, hermano, con ese proceso duro, porque Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Hermano, ¿sabe qué? Pero aparece Jesús. Aparece Jesús, hermano. Jesús reprende al demonio sordo y al demonio mudo que se había apoderado de este niño, que se había metido en este niño, con el objetivo de desgraciar su vida, de arruinar la vida de este niño y de arruinar la vida de la familia. Por eso es necesario que invites a Jesús. Invita a Jesús a tu vida, y hasta tus hijos van a estar protegidos. Tú vas a tener la protección del Todopoderoso. Este padre dijo, ¿sabe qué? Ayuda mi incredulidad. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? Y él le dijo, creo, ayúdame incredulidad. ¿Sabe qué? Tú que eres incrédulo, todavía que no has entregado tu corazón a Cristo, yo te digo, dile al Señor, ayúdame, Señor, con esta incredulidad, y que creas, y que Dios aumente tu fe, y que el Espíritu de Dios toque tu corazón, para que vengas a Cristo, tú y tu casa, para que tu familia esté con esa cobertura, con esa protección divina. Es necesario que tengas a Cristo. Mire, ahí está este padre, hermano, con un hijo endemoniado, un niño. Desde niño, Jesús le preguntó, ¿desde cuándo tiene esto? Desde niño. Satanás se había posesionado de ese cuerpo de ese niño, y le había puesto al niño un espíritu sordo y un espíritu mudo. Por lo tanto, él era sordo mudo, no de nación. No era un niño sordo mudo de nación, sino porque Satanás había enviado, hermano, un demonio sordo y un demonio mudo para que se apoderaran de este niño y le hicieran la vida imposible. Pero aparece Jesús, el libertador, el gran yo soy, el todopoderoso, para reprender, para libertar a todo aquel que ha estado cautivo por Satanás. Por eso es necesario que tú y yo estemos en las manos del Todopoderoso, porque sabes que sin Cristo tú no vas a poder. Sin Cristo tú vas a ser derrotado. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu casa. Necesitas a Cristo en tu familia. Necesitas a Cristo en tu familia. Lo necesitas, pero ya necesitas a Cristo. Permítele que Jesús llegue a tu vida para que haya una protección divina, para que Él te libre del mal, para que Dios te guarde. ¿Sabe qué? Este hombre le dijo, si puedes creer. Es el problema, que hay gente que no cree. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, yo te digo que verás la gloria de Dios. Si puedes creer, al que cree, verás la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Es necesario que creas. Es necesario que te acerques a Dios. Es necesario que entregues tu vida al Rey de Reyes, porque el enemigo no perdona. El enemigo no perdona, va con todo a destruir familias, a destruir personas. Cuando Satanás entró en Judas, Jesús dijo, lo que vas a hacer hoy, hazlo pronto. ¿Y sabe qué? Satanás entró en Judas y traicionó a Jesús. Pero dejemos eso de que traicionó a Jesús, sino que una vez que Satanás entró en Judas, ¿sabe qué es lo que hizo Judas? Agarró un lazo y se colgó. Porque eso es lo que pone Satanás. Y así murió Judas. Se colgó, aquel que un día anduvo cerca de Jesús,
aquel que un día miró los milagros, aquel que un día miró las señales, aquel que un día anduvo de la mano de Jesús, quizás hasta oró, quizás hasta predicó, quizás, hermano, el hombre de confianza, el tesorero de Jesús, pero entró Satanás en la vida de entró Satanás en la vida de Judas. Y rapidito lo que le puso el sentir de que era culpable y que se merecía la muerte y que tenía que quitarse la vida. ¿Se da cuenta? Las maquinaciones del enemigo, él no va a despertar. Y era un apóstol escogido, pero Satanás entró en él. Y ya usted ya conoce la historia, cómo murió Judas, porque Satanás entró en la vida de Judas. Y lo que le puso es: mátate, quítate la vida, eres culpable. Si lo que hiciste no tiene perdón de Dios, por lo tanto debes de quitarte la vida, y así estarás en paz, y así estarás tranquilo, que atentes con tu propia vida. Tienes que pagar eso. Y el enemigo estuvo martillándolo, hasta que Judas se colgó con un lazo y se quitó la vida. No ignoremos la maquinación del enemigo. Él viene para hurtar, matar y destruir. Quiero hacer una oración ya para terminar este tema y decirle a la gente, a los hermanos en Cristo, que busquemos de Dios, que no nos descuidemos, que no dediquemos todo el día a estar sentados en el mueble viendo la televisión o el celular, sino que leamos la palabra, que oremos, que busquemos de Dios, que nos sometamos a Él. Y al amigo, aquel que todavía no ha recibido a Cristo, le invitamos para que se acerque a Dios, para que busque de Dios, que vaya a una iglesia, que a través de una prédica entregue su corazón a Cristo, que se arrepienta y que pida de esa protección divina, de esa cobertura de Dios. Invitamos a esos amigos para que busquen de Dios. Quiero hacer una oración y pedirle al Dios de los cielos por aquellos que están siendo atacados por el enemigo con enfermedades y cuantas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con el propósito, Señor, que tú cubras la iglesia, que tú cubras a nuestros familiares, Señor, y a nuestros hermanos en Cristo que están siendo atacados por el enemigo, donde el enemigo se ha fijado un plan, Señor, un propósito, y el propósito es la caída de mi hermano, es la ruina de esa familia, de ese matrimonio, o ver a sus hijos enfermos, verlos en una cama. Señor, ten misericordia, cubre nuestra familia, cubre nuestros hogares, cubre la familia de ese hermano que nos está viendo, de esa hermana que nos está viendo, de ese hermano que nos va a ver después de la transmisión, de esa hermana que nos va a ver, que nos va a escuchar, que va a escuchar esta palabra. Señor, bendice su vida, bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus hijos. Señor, guárdale, Señor, rodéale, Señor, cúbrelo, Señor, protégelo. Señor, que tu ángel, Señor, esté ahí al lado de ellos, peleando por ellos. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, amados del Señor. Adelante con Cristo, y pedimos de sus oraciones y les esperamos en la próxima transmisión. Bendiciones y la paz de Cristo en sus corazones. Amén.